El café bullía de murmullos, el tintineo de las tazas, el vapor del espresso cortando el aire como un signo de puntuación. Sin embargo, en medio de aquel ruido, percibí el final de algo. Su risa se apagaba a mitad de una frase. Su mirada se desviaba justo por encima de mi hombro. Era sutil, casi cortés, como cuando uno se marcha sin decir nada. Seguí hablando del trabajo, de viajes, de los libros que fingíamos amar, pero cuanto más hablaba, más callada se quedaba. Cuando por fin miró su teléfono, noté el reflejo de mis propios movimientos en la pantalla gesticulando, hablando sin parar mientras ella deslizaba la pantalla con lenta indiferencia. El contraste era humillante, mi ruido contra su silencio. Intenté salvar la situación con encanto, con precisión, con frases ingeniosas. Pero ¿qué se dice cuando la propia voz se convierte en prueba de desequilibrio? La conversación se disolvió no en ira, sino en apatía. Más tarde esa noche envié un mensaje sencillo. ¿Llegaste bien a casa? Allí se quedó, con las marcas de verificación azules brillando como pequeños veredictos. Leído a las 23:42, nada más. Ni siquiera un emoji amable para aliviar el vacío. Vi cómo la pantalla se oscurecía, sentí el peso de cada palabra que había usado en exceso. Fue entonces cuando lo comprendí. El lenguaje puede traicionarte cuando lo empuñas como una armadura. El silencio, en cambio, nunca falla. No busca aprobación ni da explicaciones. Aquella noche el murmullo del café aún resonaba en mi memoria, pero ahora más tenue, como filtrado por la distancia. La risa que antes me había parecido cálida ahora sonaba a transacción. Me di cuenta de que no me había rechazado a mí. Había rechazado la actuación. Recuerdo estar sentada en la oscuridad, con el teléfono boca abajo, susurrándome a mí misma no como una amenaza, sino como una decisión grabada en el silencio. Nunca más buscaré la aprobación con palabras. Lo que venga después no se hará realidad con palabras, se construirá en silencio. Para la tercera mañana, el silencio ya tenía forma. No era vacío, era arquitectura. De esa que se construye con contención y frases inconclusas. Dejé de coger el móvil, ni un mensaje enviado, ni uno recibido, solo el leve murmullo de mis pensamientos y el tenue eco de su última respuesta sin leer. 12 días de silencio se convirtieron en una especie de disciplina, cada uno despojándome de la necesidad de explicarme. Llené ese espacio con el estudio. La biblioteca municipal abría a las 9. Yo estaba allí a las 8:50, esperando bajo el zumbido del letrero parpadeante. Encontré El Príncipe en un estante alto, con el lomo desgastado por el uso. Lo llevé a una mesa junto a la ventana. La primera línea que subrayé decía: los hombres se rigen por dos impulsos principales, el amor o el miedo. Lo copié en mi cuaderno y añadí debajo: el control comienza cuando termina el impulso. Ese se convirtió en el eje de todo lo que vino después. En las páginas de Maquiavelo no vi manipulación sino calibración. Sus palabras no trataban de crueldad sino de estrategia. La atracción, empecé a comprender, no era un diálogo sino una guía. Una mujer no sigue tus frases, sigue tu estabilidad. Mi error había sido hablar para agradar en lugar de hablar para ser comprendida. Ruido disfrazado de seguridad. Por las noches estudiaba modelos psicológicos de influencia, neuronas espejo, ritmo, curvas de tensión. Mis apuntes llenaban 3 libretitas. Cada línea era una silenciosa corrección a mi antiguo yo. No es que fuera insensible, de hecho casi podía admirar su intuición. No castigaba la debilidad, reaccionaba ante ella. Las mujeres como ella, mujeres perspicaces, no rechazan la emoción, sino la inestabilidad. Entre el 5º y el 6º día dejé de sentirme enojado. El silencio ya no me irritaba, se expandió. Cuando alguien se aparta de tu atención, te ves obligado a convertirte en observador en lugar de protagonista. Empiezas a darte cuenta de con qué frecuencia la gente confunde volumen con valor. Yo había sido uno de ellos. Al 10º día, comencé a poner a prueba esta nueva compostura en pequeñas dosis. Cajeros, compañeros de trabajo, desconocidos en los pasos de peatones. Menos palabras, pausas más largas. Las reacciones cambiaron. La gente se inclinaba hacia mí. Esperaban.
El poder, resultó, no residía en lo que decías, sino en la facilidad con la que podías esperar antes de decirlo. ¿Alguna vez has sentido que tu energía cambia en medio de una conversación, como si de repente te pusieras detrás del cristal en lugar de estar frente a él? Recuerda ese momento. Es el instante en que el control se transfiere sin previo aviso. Al 12º día, el silencio se sentía menos como un castigo y más como una posesión. La mujer del café ya no ocupaba mis pensamientos como una antagonista, sino como una maestra que, sin saberlo, revelaba la falla en mi enfoque. No me había rechazado, simplemente había expuesto el desequilibrio entre emoción y serenidad, entre ruido y control. Sin embargo, una pregunta persistía, suspendida en ese silencio como el eco de su risa que se desvanecía. Si el silencio podía corregir la debilidad, ¿podría también imponerse al deseo? ¿Qué reemplaza a la palabra cuando el silencio se convierte en estrategia? Cuando el silencio se convirtió en algo deliberado, supe que no podía dejarlo en teoría. La disciplina sin aplicación se torna vanidad. Y no tenía ningún interés en fingir ser una persona iluminada. Así que empecé a reunir pruebas digitales, conductuales, emocionales, todo lo que alguna vez había delatado mi forma de ser. Mi teléfono se convirtió en un laboratorio. Revisé mensajes antiguos, buscando patrones en mi propio tono, demasiados signos de interrogación, demasiadas palabras de aliento, la constante necesidad de llenar los silencios con consuelo. Cada mensaje que había enviado era un reflejo de mi propia inseguridad disfrazada de atención. Imprimí capturas de pantalla y las coloqué sobre el escritorio como si fueran expedientes. Junto a ellas, tenía una pequeña libreta anotada, cianotipo, donde documenté lo que llamé la tríada maquiavélica Marco: silencio, imprevisibilidad, 3 pilares de control invisible, concebidos no para manipular, sino para calibrar. Los escribí con una tinta tan oscura que traspasó el papel. Marco fue la primera disciplina. Significaba decidir qué representaba antes de cualquier interacción. No se trataba de fingir seguridad, sino de asumir el control del contexto. Empecé a cultivarlo mediante rituales. Mañanas sin notificaciones del teléfono, ropa elegida antes del desayuno, reuniones con una intención clara en lugar de expectativas dispersas. Aprendí que el control no es un acto, sino una atmósfera. Y cuando controlas el ambiente, controlas el ritmo. Silencio lo siguiente fue otra cosa, aunque ya no se trataba de callar, sino de darles peso. Practiqué hablar más despacio, dejando que las pausas puntuaran en lugar de rellenar. Al principio se sentía raro. Las conversaciones se alargaban con silencios incómodos, pero me obligué a no apresurarme a intervenir. Lo llamé la ley de los 3 segundos, una demora calculada antes de responder. En los mensajes se convirtió en la regla de las 3 horas. No respondía hasta que me hubiera reajustado. La primera semana fue brutal. Las notificaciones parpadeaban como sirenas, cada una desafiándome a romper la formación, pero no lo hice. Y cuando por fin recibían una respuesta, la leían 2 veces. Imprevisibilidad era la capa final, la que daba sentido a las demás. La previsibilidad genera complacencia, y la complacencia aniquila la atracción. Dejé de anunciar planes, de dar por terminadas las conversaciones triviales. Ajusté mis patrones en línea, cambié los horarios en los que aparecía activo, varié el ritmo de mi disponibilidad. El poder nunca es solo presencia, es el misterio que se sustenta en la constancia. Para practicar esto diseñé pequeños experimentos. En uno, reproduje grabaciones antiguas de mis conversaciones y marqué cada momento en que mi tono se elevaba buscando aprobación. Otro ejercicio consistía en sesiones frente al espejo, 30 minutos cada noche, donde practicaba una postura corporal neutra, hombros relajados, mirada directa, respiración profunda y controlada. No se trataba de fingir indiferencia, sino de aprender a usar la quietud como un arma. Claro que hubo roces. Una llamada perdida de un amigo que supuso que estaba disgustada. Un compañero de trabajo preguntándome si estaba distante. El silencio no solo ponía a prueba a los demás, también me ponía a prueba a mí. Pero entonces, alrededor del 10º día, el patrón finalmente se rompió.
Su nombre volvió a aparecer en mi pantalla, la mujer del café. El mensaje fue breve. ¿Me estás ignorando? Sin emojis, sin charla trivial. Solo la cruda impaciencia de alguien que una vez estuvo seguro de mi interés. Lo miré fijamente durante un minuto entero, con el pulso estable. El silencio que había creado había logrado lo que ninguna palabra pudo. Había invertido la perspectiva. Esperé exactamente 3 horas antes de responder con una sola frase. Últimamente he estado muy concentrado. Nada más. Sin preguntas, sin gancho. La comunicación fue quirúrgica. La ambigüedad justa para que se preguntara si había pasado página o si había subido de nivel. Ese mensaje no fue una conversación. Fue una calibración. Sentí el cambio de dinámica incluso antes de que apareciera su confirmación de lectura. En ese momento comprendí que el silencio ya no era pasivo, sino precisión. Cada pausa, cada respuesta tardía, cada mensaje sin leer era ahora un golpe calculado. Mi yo del pasado reaccionaba. Esta se adaptaba. Donde antes buscaba consuelo, ahora estudiaba mi respuesta. El ruido había sido mi reacción automática. Ahora, el control era mi dialecto. Y al cerrar el cuaderno aquella noche, las palabras que había escrito bajo la tríada parecieron resonar en el silencio. La influencia no consiste en hablar más alto, consiste en estar menos disponible. Pasaron 3 semanas antes de que nuestros caminos se cruzaran de nuevo. Tiempo suficiente para que el recuerdo se desvaneciera en la teoría, pero no para que la indiferencia pareciera natural. La invitación llegó un jueves, una reunión informal de una vieja amiga, sin ninguna estrategia aparente. Sin embargo, en el momento en que vi su nombre en la lista de invitados, el silencio que había cultivado me envolvió como una armadura. Acepté sin dudarlo, no por anticipación, sino para observar. La observación se había convertido en mi forma de control. Esa noche, la ciudad tenía el frescor tenue del principio del otoño, de ese que agudiza el ambiente pero no llega a congelar. Llegué tarde a propósito, 10 minutos después de la hora indicada, cuando las conversaciones ya habían retomado su ritmo natural. El aire del apartamento estaba impregnado de perfume y risas. Mantuve el móvil en silencio, las notificaciones desactivadas, por costumbre, no por señal. No la busqué con la mirada, dejé que ella me encontrara. Lo hizo. Lo sentí antes de verlo. Esa pequeña pausa en la energía que se produce cuando la atención de alguien se desvía a cierta distancia. Su risa se apagó a mitad de la frase, igual que semanas atrás en el café, pero esta vez no llené el vacío. Bebí un sorbo, asentí a una amiga y dejé que el silencio entre nosotras hiciera el trabajo que antes hacían las palabras. Cuando por fin se acercó, su sonrisa era ensayada, pero no segura. «Has estado callado», dijo con tono ligero, pero la pregunta que subyacía a sus palabras tenía peso. Concentrado respondí, una sola palabra, medida. Ni calidez, ni frialdad, solo equilibrio. Inclinó la cabeza, estudiándome, como intentando localizar la versión que recordaba. Pensé que tal vez me estabas evitando. Sostuve su mirada tranquila y serena. ¿Por qué habría de hacerlo? No fue desafío. Fue desinterés disfrazado de cortesía. Antes me habría apresurado a tranquilizarla, a suavizar la tensión. Esta vez dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para que ella lo sintiera. El poder no se anuncia, deja que otros llenen los vacíos. Desvió la mirada, fingiendo buscar a alguien entre la multitud. Antes hablabas más, dijo finalmente, con una sonrisa entrecortada y reprochándola. Me encogí de hombros levemente. Antes pensaba que hablar ayudaba. Por un instante, ninguno de los dos habló. A nuestro alrededor, el bullicio de la fiesta subía y bajaba como olas contra el cristal. Fue entonces cuando lo noté, la inversión de roles. 3 semanas atrás, yo perseguía el ritmo. Ahora lo dictaba sin moverme. El equilibrio se había invertido con tanta naturalidad que incluso ella parecía no entender cómo había sucedido. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Si dije algo malo aquella noche, su voz se apagó, dejando la frase en suspenso, poniendo a prueba mi disposición a rescatarla. No lo hice.
En cambio, observé su rostro, el fugaz gesto de incomodidad en sus ojos. No lo hiciste, dije al fin. Algunas lecciones simplemente requieren silencio. La frase resonó con más fuerza de la que pretendía, pero se sintió merecida, limpia, no cruel. Ella dejó escapar una risita, de esas que suelta la gente cuando no sabe si la perdonan o la ignoran. Esa risa solía desestabilizarme. Ahora sonaba como estática. Una amiga nos interrumpió, involucrándose en otra conversación. Se unió, pero no del todo. Cada pocos minutos su mirada volvía a nosotros, curiosa, cautelosa. El silencio se había convertido en la fuerza gravitatoria entre nosotras, invisible pero innegable. No lo busqué, no lo aproveché. La influencia funciona mejor cuando parece natural. Más tarde, cuando la noche empezó a despejarse y la gente comenzó a irse, pasó rozándome al dirigirse a la puerta. Su perfume permaneció un segundo de más. Jazmín e incertidumbre, dijo en voz baja. Te noto diferente. Sí, respondí, sin sonrisa, sin tensión, solo la calma de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Afuera, la calle estaba húmeda por una llovizna y el pavimento reflejaba destellos ámbar de los coches que pasaban. Caminé a casa sin mirar el móvil, aunque sabía que llegaría el mensaje. Y llegó 20 minutos después, iluminando la pantalla. Me alegra haberte visto esta noche. No respondí, ni de inmediato, ni siquiera un instante. El poder no radicaba en ignorarla, sino en no tener que hacerlo. El silencio había sustituido a la palabra como mi lenguaje de influencia, y ella, sin darse cuenta, había aprendido a escucharlo. Al cerrar la puerta con llave, vi mi reflejo en la ventana oscura, serena, desconocida, firme. Mi yo del pasado habría repasado cada palabra de aquel encuentro, buscando confirmación. Esta, en cambio, simplemente observó la simetría. Su risa se desvaneció primero. Su silencio fue la última respuesta. La noche no terminó con una conclusión, sino con claridad. El poder no reside en ser escuchado, sino en ser comprendido sin hablar. Y algunas lecciones, una vez aprendidas, no necesitan repetirse. 40 días después de aquella noche el mensaje sigue sin abrir. El teléfono yace boca abajo sobre mi escritorio. Su silencio ya no es una prueba, sino un territorio. En esa quietud he encontrado algo más puro que la victoria: claridad. El afán de demostrar, de explicar, de ser visto, se ha evaporado como la condensación en el cristal. No hay satisfacción en la represión. Solo el ritmo constante del control ganado, no exigido. La venganza habría sido ruidosa, habría buscado público. La evolución, en cambio, se mueve como la respiración, invisible, esencial. Cada día desde aquel encuentro ha tenido su propia disciplina. Madrugar, hablar con mesura, guardar silencio antes de tomar decisiones. El poder dejó de girar en torno a ella en el momento en que comprendí que nunca había girado en torno a ella. Siempre fue la negociación entre mi voz y mi silencio, entre el impulso y la intención. A veces, en momentos de tranquilidad, releo mis antiguos mensajes, no para recrearme en ellos, sino para observar la transformación en el tono. Las palabras de un hombre que busca ser elegido frente a la cadencia de quien ya lo es. El contraste es casi quirúrgico. Mi silencio se ha vuelto soberano, no defensivo. Ya no hablo para convencer a nadie, hablo para construir resultados. No la he bloqueado, no he borrado la conversación. Permanece ahí, como un monumento a la calibración, un recordatorio de que la maestría no reside en la reacción, sino en la redirección. No ansío una respuesta, centro mi atención en otra parte. El mundo se adapta sutilmente a quienes ya no buscan reconocimiento. Si alguna vez te has sentido invisible, domina tu postura antes de dominar tus palabras. Las palabras se adaptarán a tu porte. Ya no hablo para impresionar a las mujeres, hablo para cambiar mundos.